días, Miss. Buenos días, Ya, pues, Miss. registren su asistencia, chicos, de una vez para poder empezar. El miércoles pasado no tuvimos clases, ¿no? Creo que hubo un corte de fluido eléctrico por ahí por Pedregal. Sí, Miss. Últimamente está ocurriendo muy seguido eso, ¿no? Muy continuo están los cortes de luz. Estoy viendo en los mensajes que ustedes envían que no, en muchos sitios hay ese corte de luz, pasa eso. Sí, justo en el lugar donde estoy viviendo también ayer hubo corte y no pude entrar a la clase de ayer. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? No les pasa nada. Mm, ¿Por qué es programado ese corte de luz o es de un momento a otro? No sé la verdad, yo ayer estaba cargando mi celular porque tenía bajado y que se llama, y de la nada se apagó la luz y mi celular también se apagó porque estaba con baja batería y me tuve que salir nomás de la clase. Tienen que tener en cuenta eso, chicos, con cuidado, porque de todas maneras no es lo mismo, ¿no? Que estén, ustedes saben que, bueno, por un lado la asistencia, por otro lado que también ustedes no pueden escuchar la clase pues en tiempo real, ¿no? Que es lo Profesora, que, yo marqué mi asistencia y después me dijeron que ya no iba a haber clase. cuando el miércoles pasado, Sí, el miércoles pasado. sí, pues yo también igualito, de verdad que no revisé el- los mensajes y estaba esperando justo ya así como ahorita a las 5 para las 10 para las 9 creo y recién ahí me di cuenta del mensaje de la directora. Pero ya pues, y a veces es razón, ¿no? Porque si la mayoría estaba sin internet, sin señal, no era lógico que avancemos, ¿no? Pero bueno, tendremos que ver la manera cómo avanzar la clase que nos falta, ¿no? Bueno, es mal que no es una sola clase, pero tenemos que seguir avanzando, ¿ya? Vamos a esperar un ratito más a que sus compañeros se... Profesora, Dime, en cuanto al quiz de la semana anterior, sí, ¿se va a volver a dar otro sí, o va a ¿sabes quedar qué? ahí? Ya, justamente vamos a hablar entonces hasta que sus compañeros se entren, todos. El quiz de la semana antepasada no va a valer, ¿ya? Para nadie, Ya, ¿ya? profesora. Listo. En la próxima semana, acuérdense chicos, si ustedes revisan su sílabus, vamos a dar el examen. Es nuestro primer examen, ¿no es cierto? Ya la próxima semana. Es nuestro próximo miércoles como hoy. Miss, Eh, Dime. Miss, buenos días. Disculpe, no puedo entrar a la plataforma y no sé cómo voy a marcar mi asistencia porque desde mi celular no ingresa. Uy, ahora eso no. ¿Le puedes escribir a la directora, a la Miss Dina, a la secretaria? Porque yo estoy admitiendo acá a los que aparecen en la sala de espera. Y ustedes saben que se les admite con nombre y apellido completo, ¿no? Entonces, hasta ahí puedo hacer yo. Más no sé. Entonces, de repente, si le escribes a la secretaria, te puede ayudar, ¿ya? Les decía que para la próxima semana está programado nuestro primer examen, ¿ya? Nuestros temas son pocos. Aprovechen, chicos, para poder estudiar y saquen una buena nota, ¿ya? Ustedes saben que con buenas notas en el examen les ayuda bastante al final del curso, ¿no? De repente si los trabajos, si no están hechos, la carpeta, pero ustedes aseguren con sus exámenes. Entonces, para eso tienen que estudiar. Este semestre vamos a dar 3 exámenes, no vamos a dar 2 como el semestre pasado, vamos a dar 3 exámenes y eso es una ventaja para ustedes, lo cual significa que no se van a cargar de muchos temas. Entonces, todo el semestre lo vamos a partir en 3 y eso vamos a dar el examen. La primera parte que estamos avanzando ahora no es difícil, ¿ya? En sí, nada es difícil si ustedes lo estudien, no se confunda, y vamos a darlo tan solo en 10 minutos, hasta 15 minutos puede ser, ¿ya? Entonces, las preguntas van a ser simples, verdadero o falso, nada más. Van a ser para relacionar, ¿no? De relación y verdadero o falso, nada más.
En el examen no va a haber para que ustedes escriban, para que ustedes tengan que redactar un concepto largo, nada de eso. ¿Ya? Pero para eso tienen que estudiar. Por favor, estudien y aprovechen este primer examen para que tengan todos muy buenas notas. Entonces, lo que también ya se les dijo, ¿no? Traten de ver, por ejemplo, como hoy día, que no pueden entrar a la plataforma, que una cosa u otra, que su batería está baja, o que sus megas están, ya se están yendo, entonces vean, ¿no? De repente la próxima semana pueden irse a la casa de un familiar o de alguna persona que tenga una mejor señal. Entonces, de esa manera asegúrense que no vaya a pasar nada durante esos 10 a 15 minutos que van a dar su examen. Por favor, ¿ya? Eso es lo único que ustedes tienen que asegúrense eso, chicos, para que no tengamos problemas con el examen, ¿ya? Ustedes ya deben tener la programación de los exámenes, ¿no? Primero vamos a dar en 2 grupos, ¿no? Lo que es enfermería y lo que es farmacia. Entonces, ustedes ya tienen esa programación, ¿verdad? No, creo que no, todavía no lo han publicado en el grupo institucional. Ya, bueno, entonces vamos a darlo en 2 grupos, no hay problema, ya lo van a hacer. Entonces no vamos a dar todos juntos, por lo mismo que no va a haber problemas de que la plataforma se sature, sobrecargue y no puedan entrar. Vamos a darlo en 2 grupos como la vez del semestre pasado, ¿no? Entonces primero será un grupo y después a los siguientes 10 minutos va a ser el otro. Así de simple, lo mismo que el año pasado, que el semestre pasado, y después de eso vamos a continuar nuestras clases normales, ¿ya? Lo único que yo les pido, chicos, es que el próximo miércoles se aseguren de su señal, se aseguren de que no les falle el internet o la batería del celular, ¿no? Lo ideal sería que lo den el examen en una laptop, en una computadora, porque me imagino que de un celular no debe ser tan fácil de repente, ¿no? No debe ser tan cómodo de repente. Entonces, traten la manera de ver eso, ¿de chicos? Eso les quiero decir. Y otra cosa que también estaba revisando los trabajos. Estoy revisando los trabajos de ustedes. A la plataforma tan solo tienen que enviarme las actividades, los trabajos, los cuestionarios, la infografía, el trabajo, la actividad. Me están subiendo los resúmenes más el trabajo. Los resúmenes más la actividad. Eso no, chicos, se hace más trabajo para mí. Entonces, yo les he dicho bien claro, envíenme la actividad. La actividad que se deja, eso me lo envían. El resumen tiene que quedarse en su portafolio de trabajo, ¿no es cierto? Su resumen a mano, que lo tengan que hacer en su hoja cuadriculada, ¿no? Eso va en su portafolio de trabajo. Y la próxima semana, miércoles, que no me acuerdo exactamente qué fecha es, ese día que vamos a dar el primer examen, también va a ser la primera revisión de la carpeta de trabajo. ¿Cómo va a ser la revisión de la carpeta de trabajo? Ya saben ustedes, la presentación de ustedes, ¿no? Como alumno, como alumno que son, su nombre completo, bien vestidos, ¿no? Como debe ser, si no tienen uniforme, se les ha dicho, con un polo blanco, bien peinados, todo, ¿no? Primero su presentación de ustedes, ¿no? En persona, y después me van a hacer la presentación de su carpeta. Entonces eso ya lo saben ustedes. No vamos a esperar al último día para la revisión de la carpeta. Entonces, primer examen que vamos a dar y primera revisión de carpeta. Ahí ustedes me van a mostrar todos sus resúmenes. El resumen de la clase número 1, tal tema. Acá está mi resumen. El resumen de la clase 2, la farmacocinética. Acá está. Resumen de la clase 3, farmacodinamia. Acá, así, ¿ya? Entonces, así ustedes me van a tener que hacer su video, ¿ya? Para la revisión de su carpeta. Por favor. También está de más decirles que los trabajos, las tareas son a mano, tanto los resúmenes como también las tareas. No quiero, por favor, trabajos a máquina.
a computadora, por favor. Ya eso también ya hemos quedado. Ya, chicos, eso está decirles. Y además hay unos, no me acuerdo ahorita qué alumnos son, pero hay unos trabajos que me han enviado a la plataforma, pero no corresponden al tema. No corresponden a lo que es farmacología, por ejemplo. Eso ha sucedido en la primera clase, en las actividades de la primera clase. Hay unos alumnos que me han enviado trabajos que no corresponden al tema que hemos relacionado. A pesar que se les ha habilitado la plataforma para que sigan, para que presenten los que no han hecho, no presentaron a tiempo, a pesar de eso, no han vuelto a corregirla. O sea, la presentaron y ahí la dejaron, ¿no? Entonces, no sé si no han leído, no están en la clase, ni siquiera se dan el trabajo de repente de revisar la diapositiva después en su casa, cuando tengan tiempo, ni tampoco ni de escuchar la videoconferencia, nada, ¿no? Entonces, porque me mandan una tarea que no me corresponde. Entonces, lamentablemente yo tengo que corregir, pues 0, ¿no? Porque no es pues la tarea que yo les dejo. Entonces, chicos, tengan más cuidado en eso, sean más responsables, ¿ya? Como les digo, se les amplió, se les habilitó, se les dijo bien claro que los que no habían mandado podían mandar la tarea, aunque sea ya una nota menos, pero ni a pesar de eso la han vuelto a mandar, ¿no? O sea, al final simplemente pues al final de cuentas el resultado no va a ser bueno para esa persona, ¿ya? Entonces, algunas personas inclusive sí les he hecho algunos comentarios, entonces léanlos de todas maneras, ¿no? Hay unos que son trabajos muy bonitos, muy buenos, excelentes. Hay unos que pueden mejorar, mucho mejor, y como que también hay otros que no me corresponden. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado, chicos, y lean bien. No se confundan a veces en las palabras, ¿no? De repente hay palabras que te puedes confundir, que te puedes, muy parecidas, pero de repente no tienen el mismo significado. Entonces, tengan cuidado, chicos, con eso, ¿ya? Entonces, creo que ahora ya podemos empezar con nuestra clase. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, chicos? A ver, de repente, ¿alguna duda? ¿Nada, chicos? A ver, no hay nadie por lo que veo. No creo, Miss, ni una pregunta. No, mis. ¿Sí? Después no estén, a veces están preguntándose en el WhatsApp que por qué esto, que si dijo, no dijo, que cómo era. Entonces, por favor, hablemos. Si tienen alguna duda, díganla. Y no pasa nada. Y todos nos enteramos también para que no haya ningún error ni nada por el estilo. ¿Ya? Todo está claro. Entonces, Profesora, pregunta, dime. pero no tengo muy bien organizado mi folder. Quisiera saber cómo va organizado. Ya, ¿el semestre pasado no estuviste? No estuve recién. Ya. De repente hay un video, una capacitación sobre la manera como va organizado la carpeta de trabajo, ¿no? La carpeta de trabajo es un portafolio, ¿ya? Es un portafolio que tiene que ir forrado con los colores institucionales del instituto, con su logotipo, tiene que ir la visión, la, la misión, tiene que ir el perfil profesional, ¿no? Y entonces yo lo voy a subir, esa capacitación, lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Para que ustedes lo puedan revisar. Los que no lo tienen, de repente los que han ingresado recién este semestre, entonces lo puedan revisar y de esa manera van a realizar su portafolio, ¿ya? Entonces, eso es todo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más?
Eso es todo, ¿no? Ya. Entonces el día de... Entonces, como les decía, el día de hoy, esta clase va a ser... ¿Me hablas? No. Entonces, continuando con nuestro desarrollo del sílabus, en cuanto al día de hoy vamos a tratar el tema de lo que es administración de medicamentos, ¿ya? Entonces, como ustedes están viendo, estamos avanzando y ya vamos a llegar prácticamente a lo que es en sí la manera como se va a administrar un medicamento, ¿no? Vamos a ver las vías de administración y ahí vamos a explayarnos un poco, digamos así, para tratar cada una de las vías de administración, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este proceso de lo que es la administración de medicamentos. Miren, sus amigos, bueno, ya será la última vez que estamos admitiendo más gente porque ya nos vamos a distraer en esto. Entonces, ¿qué es la administración de medicamentos? Consiste en una función terapéutica que corresponde a enfermería, ¿no? Propiamente de enfermería, que depende principalmente de las indicaciones del médico, ¿no es cierto? La administración de medicamentos es un proceso que lo realiza prácticamente enfermería, ¿no? Pero este proceso depende también de la indicación médica, ¿no es cierto? Nosotros no podemos administrar un medicamento a algún paciente sin la previa indicación del médico. En los hospitales, las recetas médicas deben ser una orden escrita, ¿no? Es un papel donde se indica qué tratamiento va a recibir, la fecha, la firma del médico y además también pues el medicamento, ¿no? La dosis y la vía que va a recibir el paciente, ¿no? Entonces, en todo sitio donde ustedes vayan, por ejemplo, en los hospitales, los centros de salud, los policlínicos, las clínicas, siempre van a recibir una receta médica que va a ser firmada justamente por un médico con su nombre completo, la fecha, la hora, ¿no? Y toda la descripción del medicamento que les esté indicando. Entonces, esa es la receta, ¿no? Lo que no vale, digamos, no sirve, son las indicaciones telefónicas en forma oral, ¿no? Eso no está legalizado, ¿no? No está legal. No tiene ningún apoyo legal, digamos, ¿no? Si un médico te receta por teléfono, colócale al paciente tal metamisol o colócale tal medicamento, pues eso no tiene ningún respaldo legal. Si pasa algo con el paciente, digamos, entonces prácticamente cometemos un grave error, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre, cuando uno reciba una indicación médica, siempre hay que decirle al médico que lo escriba, ¿no? Que lo escriba en la historia clínica o si no, que te dé una receta, ¿no? Para evitar cualquier error, cualquier problema que pueda acarrear después. ¿Ya? Antes de administrar un medicamento, se debe verificar bien el nombre del paciente, ¿no es cierto? El medicamento, la vía, la dosis correcta que vamos a administrar. El personal que administra los medicamentos, como es enfermería, nosotros debemos conocer cómo se prepara ese medicamento, qué efectos tiene, cómo se coloca, ¿no? Y de tal manera tenemos que educar al paciente también, ¿no? Qué es lo que va a sentir, si le va a producir ardor, si le va a producir de repente somnolencia. Entonces, para nosotros educar al paciente tenemos que saber y conocer los efectos que produce ese medicamento. En sí, la administración de medicamentos son los procedimientos, dice, por medio de los cuales se va a introducir al organismo por diferentes vías, ¿no? Los medicamentos o las sustancias que se aplican a algunos tratamientos. Los principales órganos de excreción, nosotros ya hemos estudiado eso, son los riñones,
los pulmones, el tubo digestivo, piel y glándulas mamarias, siendo el principal órgano de excreción, ¿cuál? ¿Cuál es el principal órgano de excreción, chicos? El riñón. El riñón. El riñón, ¿no es cierto? Eso no se van a olvidar ustedes, ¿no? El principal órgano de excreción, de eliminación de los medicamentos es el riñón, ¿ya? ¿Y cuál es el principal órgano donde se metabolizan los medicamentos? El hígado. El hígado, ¿no es cierto? El hígado, muy bien. Entonces, el principal órgano donde se metabolizan los medicamentos es el hígado. Y el principal órgano donde se eliminan los medicamentos va a ser el riñón. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la administración de medicamentos es identificar las necesidades y el estado del paciente e interpretar debidamente las órdenes médicas, ¿no? Para la aplicación correcta de los medicamentos. Entonces, eso es el objetivo de la administración de medicamentos. Yo tengo que identificar la necesidad del paciente, ¿no? Si tiene dolor, si tiene de repente vómitos. Entonces, tengo que identificar la necesidad que tiene el paciente, valorar su estado, cómo se encuentra, y según eso tengo que interpretar debidamente las indicaciones que me dé el médico para que yo aplique correctamente ese medicamento. Preparar medicamentos y administrarlos de una manera segura y precisa para que el paciente aproveche su máxima eficacia, ¿no es cierto? Si a mí me indica de pronto el médico, me indica 1 gramo de metamizol al paciente y yo le administro 500, la mitad de lo que debo administrarle, pues no va a ser, ¿no? El efecto como debe ser al paciente. Entonces no voy a provocarle un efecto adecuado, ¿no? Sino menos, prácticamente no le va a pasar el dolor, va a seguir igual el paciente. O sea, no va a ser eficaz ese medicamento. Entonces vamos a hablar ahora sobre los principios. ¿Alguna pregunta de acá, chicos, para seguir avanzando? A ver, por favor, respondan. No, Miss. Alonso, Elizabeth, a ver. Luis, ¿alguna pregunta? No, licenciada. No. Entonces vamos a ver ahora los principios de la administración de medicamentos, ¿ya? ¿Por qué es que nosotros tenemos que tener ciertos principios cuando administramos un medicamento, ¿no? En cuanto a la psicología, ¿no? Dice que la persuasión actúa sobre el efecto de la medicación, ¿no? Entonces, psicológicamente, a veces nosotros con psicología va a actuar sobre el efecto de la medicación, ¿no? Cuando, por ejemplo, la enfermera, el médico nos atiende con buen genio, con buena paciencia, ¿no? Muy amable, muy atenta, entonces nosotros automáticamente vamos a aceptar el medicamento, ¿no es cierto? Inclusive ni nos va a doler la inyección que nos va a poner, de repente no nos vamos a perder ese miedo, ¿no? Que podemos tener a veces cuando nosotros vamos al médico y nos van a poner una inyección, a veces, ¿cómo será? ¿Me va a doler? Mejor no. Entonces estamos asustados, estamos nerviosos. Pero si nos toca un enfermero o un médico muy atento, muy correcto, que te atiende muy bien, te explica cómo va a ser lo que te va a colocar, entonces tú vas a perder ese miedo, ¿no? Entonces la psicología tiene mucho que ver, ¿no? Entonces nosotros, es más, el medicamento nos va a hacer efecto pues básicamente al toque, ¿no? Pero si nos vamos a encontrar con una enfermera renegona, con un técnico que nos va a tratar mal, ¿no? Ya siéntese ahí, párese, voltéese, ¿no? A ver, ya, de una vez. Y te manda la inyección ¿no? Entonces te quedas asustado, ¿no? Entonces, tú acabas de decir, no, si mañana voy a venir, entonces ya no me pongo mañana ya no vengo a colocarme mi inyección, porque para que me pongan así, mejor ya no vengo, ¿no? Entonces,
mucho tiene que ver la persuasión, ¿no? La actitud del personal de salud en la aceptación del medicamento en el paciente, ¿ya? Entonces, el buen trato, por ejemplo, el buen trato del personal de salud tiene mucho que ver en la aceptación del medicamento en el paciente, ¿no? En cuanto a la anatomía fisiológica, los procesos de absorción y eliminación determinan el grado de acumulación de una sustancia, ¿no es cierto? Ya hemos hecho nosotros esos en la farmacocinética. Ustedes saben cómo todo el proceso LATME, ¿no es cierto? Ustedes saben cómo se libera, cómo pasa la absorción, la biotransformación, ¿no? Todo, ustedes ya saben, metabolismo, todo saben ustedes. Entonces, ustedes saben, la absorción del medicamento se produce cuando pasa, ¿no es cierto? Cuando el medicamento atraviesa las membranas celulares y va a pasar a la sangre. Entonces, ese proceso también tiene que ver, depende del tipo de medicamento, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de la absorción, de eliminación, determina también el grado de eficacia, digamos, o del efecto del medicamento, ¿no? La eliminación de los medicamentos se realiza en el proceso de excreción y de biotransformación o el metabolismo, ¿no? El metabolismo, que es lo que le hace el hígado. Y ustedes saben que los principales órganos de excreción pues son riñones, como hemos visto al comienzo, el tubo digestivo, glándulas mamarias, y el riñón, que es el más importante, ¿ya? Entonces, nosotros para repasar, para que se recuerden un poquito, hemos hecho, ¿no es cierto? La droga es administrada, el medicamento es administrado por diferentes vías, ya sea por la vía intramuscular, la vía endovenosa o la vía oral, ¿no es cierto? Y de ahí, una vez que esté en la sangre, entonces este medicamento puede pasar al hígado para ser metabolizado, va a pasar al riñón para ser eliminado, ¿no? Entonces, y también va a ser eliminado también ya sea por las fosas nasales y por los pulmones, ¿no? Acá tenemos para hacerle un pequeño recuerdo sobre el ADME, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes todo el proceso del ADME? No se olviden, por favor, porque esto es pregunta clave de examen. Y acá hay algunas personas que se están confundiendo en cada parte de este proceso. Por favor, no se confundan. Cada uno sabemos qué pasa en la liberación, qué pasa en la absorción, qué pasa en la distribución y cada uno. Eso no me confundan. En el trabajo que han presentado hay unas pequeñas, a muchos les he hecho su aclaración en los comentarios, ¿ya? Ay. Espérense, por favor, tus amigos creo que recién están entrando. Ya. En cuanto a la microbiología, la humedad, ustedes saben que la humedad y la exposición prolongada al medio ambiente, ¿no? Va a producir la contaminación, ¿no es cierto? Entonces ustedes siempre que saben que cuando algún equipo o algún ambiente está expuesto a la humedad, está húmedo, pues va a crecer el hongo, eso va a ser medio, ¿no? Muy bueno para que se crezcan bacterias, cualquier tipo de microorganismos, ¿no es cierto? Y esto entonces va a hacer que se contamine. En cambio, la esterilización, ¿no? Y la desinfección quiere decir, va a prevenir todos los procesos infecciosos. Si los materiales que nosotros usamos, nuestra misma bioseguridad del personal de salud, tenemos que estar desinfectados, tenemos que usar guantes, tenemos que usar nuestras batas, tenemos que usar nuestros barbijos. Entonces, todo eso tienen que ver con la prevención de procesos infecciosos, ¿no es cierto? Entonces, muy diferente es en los ambientes o en los equipos donde haya humedad y estén expuestos al medio ambiente, ¿no es cierto? Ese va a ser un medio adecuado para que crezcan microorganismos y van a producir alguna enfermedad, ¿no es cierto? Lo que no sucede cuando
se tiene los medios, las medidas de seguridad de desinfección, ¿no? Por ejemplo, acá hay una zona sucia, donde vemos que está el agua, está remojando, y ahí están los equipos, las pinzas están sucias, no están bien lavadas, ¿no? Entonces todo está salpicado, se mira que hay no hay una buena desinfección, ¿no? En cambio, los ambientes tienen que estar limpios. No tan solo hablamos de lo que son equipos, sino desde los equipos hasta los ambientes, las camillas, el personal. Todos tenemos que estar conservando nuestras medidas de bioseguridad, ¿no? De desinfección y esterilización. Y ustedes saben que en los hospitales pues está lleno de muchos microorganismos, ya que aquí están, ¿no? Es lugar donde asisten muchos pacientes con diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Ustedes saben que en un hospital asisten personas de todas las edades, de diferentes lugares y con una serie infinita de enfermedades. Entonces, el hospital no es el mejor sitio, el lugar más limpio, ¿no? No. Tengamos mucho cuidado, a veces en un hospital se pueden infectar más los pacientes, entonces hay que tener, por eso es que se trata de que un hospital tiene que estar desinfectado, ¿no? Ustedes verán en los hospitales en la mañana, en la tarde, en la noche, pues se te realiza toda una desinfección, limpieza de los pisos, de las camillas, el personal tiene que estar bien con su indumentaria correspondiente, ¿ya? Y lo mismo sucede con los equipos que se usan tienen que estar limpios, tienen que ser esterilizados para brindar realmente, pues asegurar que sea una buena desinfección. En cuanto a la farmacología, que también ya hemos visto nosotros eso, la acción del medicamento depende de la variabilidad biológica, ¿no es cierto? Hemos dicho que la acción del medicamento depende a veces de si es un recién nacido, si es un niño, si es un adulto, si es un anciano, ¿no es cierto? Depende de eso, depende de la posología, ¿no? De la vía de administración. Nosotros hemos visto que la vía de administración, ¿cuál es la más rápida? ¿Qué vía de administración es la más rápida? Mira, ¿la endovenosa o la sublingual? La endovenosa, ¿no? ¿Cuál es la vía de administración más rápida? Si queremos un efecto más rápido, ¿cuál es? ¿Es la? Endovenosa. La endovenosa. ¿Por qué es la endovenosa? Porque va directo a la sangre. Porque va directo a la sangre, claro, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la más lenta, más retardada, digamos? La vía oral. La vía oral, ¿no es cierto? Entonces es la más retardada. Entonces nosotros tenemos, dime, alguien más estaba hablando por ahí, creo. Bueno, hablen chicos, no se queden callados, no hay problema. Si uno quiere hablar, sigue hablando el otro. A ver, quiero escucharlos a todos, no tan solo a una persona. ¿Ya? A ver, entonces, la rapidez también de la absorción del medicamento, como les decía, depende de la vía de administración, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de la vía oral es más lenta, por lo mismo que tiene que entrar por la vía oral, tiene que estar administrada por la boca, después llega recién al estómago, digamos, y de ahí recién va a traspasar las membranas de la célula y va a pasar a la sangre, ¿no? Entonces todo eso todavía lleva un tiempo, un proceso. En cambio, si vamos a colocar el medicamento a la vía endovenosa, es más rápido, ¿no? Nos estamos obviando el proceso de la liberación y de la absorción, ¿no? Porque vamos a colocarlo el medicamento directamente a la sangre, ¿no? Entonces, de frente nos obviamos 2 pasos de la farmacocinética del ADME y entonces vamos a conseguir el efecto más rápido, ¿ya? Entonces, también hay 16 medicamentos que son preparados de acción inmediata y como que también de acción retardada, ¿ya?
Entonces eso también todo eso influye bastante en la administración de medicamentos y nosotros tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que saber todo eso. La elección de la vía de administración depende también del efecto que buscamos, ¿no? Si nosotros queremos un efecto rápido, ¿no? Si es un paciente que necesita algún medicamento urgente, algún efecto urgente, ¿no? Entonces tendremos que colocarle a la vena, ¿no es cierto? Si yo estoy viendo de repente un niño, un niñito que está con temperatura de 40 de temperatura, ¿no? Y que puede convulsionar, entonces no le voy a dar el paracetamol en gotitas a la boca, ¿no? No le voy a dar porque se va a tardar el efecto en hacer el efecto del medicamento. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que colocarle a la vena directamente el metamizol, ¿no? Para que le baje la temperatura. En vez que yo tenga mi resultado de acá 1 hora, pues administrándole directamente endovenoso lo voy a conseguir en minutos, ¿no? Y de tal manera voy a evitar que ese niño vaya a convulsionar, ¿no? Entonces también depende, dice, mucho del efecto que queremos, ¿no? Y del paciente también, del estado del paciente. Si es un paciente que está tranquilo, ¿no? De repente que su enfermedad no lo pone en peligro, no está en peligro su vida, entonces puedo darle tratamiento oral, ¿no? Para que se vaya a su casa, que tome en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Entonces tranquilamente puedo darle ese tratamiento, ¿ya? Entonces, como les decía, siempre hay un versus, digamos, ¿no? Tratamiento oral, ¿no? Contra tratamiento parenteral, ¿no? ¿Cuál es mejor? Inclusive a veces nosotros decimos, ¿no? Cuando estamos mal, por ejemplo, a veces nosotros decimos, ay, no, prefiero una inyección, ¿no? Prefiero que me coloquen una inyección porque es más rápido, me voy a sentir mejor, más tarde ya estoy bien, ¿no? Muchas veces nosotros pedimos eso, ¿no? Cuando nos sentimos mal, mejor me voy a poner una inyección ya de una sola para que de una vez me sienta bien, ¿no? Entonces a veces ocurre eso, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el horario, la hora exacta del medicamento para colocarlo, según como esté la indicación. Y como les decía, pues tener también en cuenta los factores, ¿no? que van a tener que intervenir en el efecto del medicamento, ¿no? No va a ser lo mismo en un niño que en un anciano. Para que un medicamento llegue al lugar de acción, debe atravesar, como ustedes saben, varias membranas, ¿no es cierto? Que eso se llama la absorción, ¿no? La absorción es un proceso por el cual el medicamento va a quedar disponible en los líquidos corporales o en la sangre para ser distribuidos a los diferentes tejidos donde va a producirse el efecto farmacológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en esta figura que estamos viendo, el medicamento, digamos, ya está en el estómago está pasando ya al intestino delgado, ¿no? Entonces, el medicamento va, en su proceso de absorción, va a pasar, ¿no? Va a traspasar las membranas y se va a ir ya a lo que es la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, aquí ya es donde pasa la circulación sanguínea para irse a los diferentes tejidos mediante la sangre, ¿no? La sangre está recorriendo en todo nuestro organismo, entonces de tal manera el medicamento pues ya está en la sangre, entonces también empieza a recorrer todo nuestro organismo. En cuanto a la química, la acción sistemática del medicamento depende de su química, de su composición, ¿no? Eso nosotros, bueno, su composición es bien compleja, los medicamentos tienen una composición química bien compleja, ¿no? Que eso lo estudian justamente los químicos farmacéuticos, ¿no? Que están dadas por fórmulas, por compuestos, ¿no? Que tienen que son los que producen la acción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
No, ¿Alguna pregunta, chicos? de mi parte no. No, Miss, ninguna. ¿Están Todo conforme, entendiendo, o no? ¿Están entendiendo, chicos? Sí. No. Vamos, entonces, estos son los principios de bioseguridad. Perdón, disculpen, los principios del proceso de administración de medicamentos. Un fármaco, un medicamento, un fármaco puede tener 4 tipos de nombres, ¿ya? Su nombre genérico, por ejemplo, su nombre genérico, ustedes han escuchado, ¿no? A veces, inclusive en la televisión hay propaganda, ¿no? De los medicamentos genéricos que no son buenos, porque mucha gente piensa que no son buenos, en cambio se van a comprar los de marca, que cuestan 3, 4, 5 veces más que el genérico, ¿no? Que el que se vende en el hospital. Entonces, hay muchos nombres, o sea, mucha gente a veces confunde eso, ¿no? Porque son mejores, dice pues que es mejor, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Es el mismo medicamento, sino que simplemente le cambian el nombre. Entonces, su nombre genérico se da antes de que el fármaco sea convertido en un medicamento aprobado oficialmente, ¿no? Es, digamos, cuando un medicamento está prefabricándose, ¿no es cierto? Es cuando un medicamento recién se está, digamos, fabricando y aún todavía no ha salido, digamos, a la venta, ¿no? Sino todos los medicamentos, una vez que son fabricados, recién y son probados, digamos, ¿no es cierto? Y ya son oficialmente aprobados para el paciente, para la población. Entonces, ahí se da un nombre oficial, ¿no? Entonces, el genérico es cuando recién el medicamento se está fabricando, ¿ya? Ese es el medicamento cuando se esté fabricando. Cuando el medicamento ya es público, ya está, digamos, oficialmente probado, que con todos sus efectos, comprobados sus efectos, y está listo para usarlo en la población, en el paciente, entonces aquí es donde ya se da su nombre oficial, ¿no? Entonces, este nombre oficial es el nombre con el que se usa en las publicaciones esta es una organización mundial, ¿no? Una organización mundial a nivel de todo el mundo, en los Estados Unidos, ¿no? United States Pharmacopedia. Esta es una organización mundial donde ahí están registrados todos los medicamentos con su nombre oficial, ¿no? Y a partir de acá es el que ya el medicamento puede ser expedido en todos los países. Es el nombre, dice, con el que el fabricante expende en el mercado el medicamento. El nombre químico es aquel con el que lo conoce un químico, ¿no? Como decíamos en los principios de administración de medicamentos en cuanto a la química, ¿no? Es la fórmula en sí, ¿no? Es la fórmula precisa cómo está compuesto el medicamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la ampicilina, ¿no? Su nombre oficial es ampicilina, su nombre genérico es la ampicilina, pero su nombre químico es 6D, 2-amino, 2-fenilosetamido, 3,3, y todo eso que están escuchando y leyendo ustedes. Entonces, ese es un nombre químico de la ampicilina, ¿no? Es en sí los compuestos, químicamente compuesto del fármaco, ¿no? El nombre comercial es el nombre con el que el fabricante lo va, digamos, el laboratorio que lo va a producir, ¿no? Lo va a producir, le pone el nombre que él quiera, ¿no? Que él va a desear. Entonces, por lo general es diferente. Por ejemplo, laboratorios Portugal le puede dar un nombre, ¿no? Laboratorio Roche, otro nombre. Laboratorio Farmindustria le da otro nombre. Pero en realidad, en sí, es el mismo compuesto, es lo mismo, ¿ya? Entonces, a veces el nombre comercial, le llaman marca, ¿no? Es diferente marca.
Lo que pasa a veces, ¿por qué dicen a veces que es mejor? Sino que a veces, por ejemplo, el medicamento de marca o el medicamento comercial, por ejemplo, la ampicilina, la recubren con una capa, con una sustancia, por ejemplo, que va a protegerte el estómago, ¿no? Entonces, de repente la genérica te va a producir un poquito de, digamos, de ardencia, ¿no? Porque simplemente es el medicamento, ¿no? En sí, nada más. En cambio, cuando es comercial o como dicen de marca, a veces le añaden una membrana más para evitar esa sensación, ¿no? Esa ardencia. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos que es un medicamento mucho mejor que el genérico, ¿no? Entonces, de ahí es que nace, pero en sí el medicamento es el mismo, es la misma composición del medicamento oficial, ¿ya? Del medicamento oficial. Entonces, por ejemplo, a veces muchos laboratorios, según el que la produce, se llama Ampivex, Vinotal, Servillín, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad es la misma ampicilina, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos, con esta de los medicamentos? Disculpe, se supone que el medicamento genérico es lo mismo que el medicamento. Entonces, ¿por qué algunos pacientes cuando toman, por ejemplo, la dexametasona en genérico, dicen que no les causa el mismo efecto que la Dexacort? Ya, por eso te digo, mira, cuando tú vas al hospital del MINSA, a un hospital estatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya, yo compro, por ejemplo, ya la ampicilina, ¿no? Es un antibiótico y es fuerte. Entonces, si yo lo voy a tomar, de repente me va a producir una ardencia, ¿no? Me va a producir de repente una gastritis, ¿no? Entonces, ¿qué más me da el médico? Entonces, me va a dar la ampicilina y me va a dar una ranitidina o me va a dar un omeprazol, ¿no? ¿Para qué? Para que me proteja la mucosa gástrica, ¿no es cierto? Entonces, me va a dar dos medicamentos. Me va a dar la ampicilina y me va a dar el omeprazol o la ranitidina, ¿no? Para que no me cause ese efecto la ampicilina, ¿no es cierto? En cambio, si yo voy a la farmacia y compro un medicamento comercial de marca, entonces en una sola pastilla, en una sola tableta, en una sola cápsula, me van a vender las dos cosas, ya unidos, ya juntos, ¿no? Entonces ya lo que yo voy a comprar en la farmacia va a ser el medicamento, digamos, la ampicilina, que ya va a venir, como te digo, con su cubierta para proteger la mucosa gástrica, ¿no? De repente lo mismo puede suceder con la dexametasona, como tú dices, ¿no? La dexametasona en el hospital es su nombre genérico, ¿no? Es el medicamento genérico, pero de repente en la calle, en la farmacia de la calle, según el laboratorio que lo produzca, le puede añadir o de repente puede venir con alguno otro medicamento que va a producir otro tipo de efecto, ¿no? Digamos. Si el medicamento genérico le produce, aparte el efecto que queremos, pero a la vez le produce un efecto colateral, el medicamento comercial va a producir su medicamento, la misma dexametasona, la genérica, pero le va a añadir otra cosa más, ¿no? Para evitar lo que está sintiendo el paciente. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Por eso es que a veces los medicamentos comerciales cuestan mucho más que el genérico, ¿no? A veces cuesta pues 2, 3 veces. ¿Por qué? Justamente por ese motivo, ¿no? Y hay personas que pues sí gastan su plata y pagan, pero también hay personas que a veces pues no tienen al alcance y no lo pueden hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, a veces nosotros hay que leer, nosotros miremos, por ejemplo, cuando se compra un medicamento comercial, vienen, ¿no? En cajita, tiene mejor presentación que el genérico. El genérico simplemente te lo dan, la ampolla te la dan así sueltita en una bolsita,
digamos, el frasco, que también la inyección, también te lo dan así nomás en un frasquito de vidrio, nada más. En cambio, en el comercial te dan en una cajita, ¿no? O sea, mejor presentación de todas maneras. Y lean, ¿no? Y ahí viene su literatura, vienen unos papelitos con letras chiquitas donde dice ahí, ¿no? De qué está compuesto, qué es lo que más tiene, ¿no? Ustedes van a ver, dice dexametasona, por ejemplo, 0.05 miligramos, vehículo, excipiente, ¿no? Y vean qué es lo que más tiene. Algo más siempre tiene que el genérico. Entonces, por eso es que a veces el efecto va a ser mucho mejor que el comercial va a ser mucho mejor que el genérico. No es mejor por la dexametasona en sí, por el medicamento en sí, sino es mejor porque no le va a producir al paciente lo que le produciría por el efecto colateral que pueda tener el medicamento genérico, ¿no? Por eso es que de repente puede ser mejor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que ninguna. Bueno, ya. Entonces vamos a hacer ahora las precauciones que debemos tener para administrar los medicamentos. Esto ya es prácticamente en sí la práctica, ¿no? En el momento de la práctica. Esto nunca hay que olvidarnos. Ustedes como técnicos de enfermería también están capacitados para colocar tratamiento. Para colocar, ustedes pueden poner un tópico, ¿no? De repente un tópico, pueden, conjunto con, se ponen, digamos, en sociedad con un médico, con una enfermera, una obstetriz, y se pone un tópico, ¿no? Donde se coloca inyectables, donde se realiza curaciones, donde se va a poner sueros, viendo crisis. Entonces, esto también ustedes van a colocar, van a tener, ustedes, o sea, estas administraciones de medicamentos también ustedes los van a realizar. Ya. Antes que nada, tenemos que lavarnos bien las manos antes de medir o preparar un medicamento, ¿no? Ustedes saben que la regla de oro para evitar cualquier tipo de infección es el lavado de manos. Nosotros tenemos que lavarnos las manos. Si durante el día 100 veces nos tenemos que lavar. Antes de tocar a un paciente, después de tocar a un paciente, tenemos que lavarnos las manos. ¿Ya? Hay que comprobar, dice, que esté limpio o estéril todo el equipo de acuerdo a la vía de administración del medicamento, ¿no? Tenemos que comprobar que todo lo que vamos a usar para administrar el medicamento esté limpio, esté estéril, ¿no? Entonces yo no voy a llevar, digamos, para colocar una inyección a un paciente, me voy a llevar un algodón que ya esté usado por otro paciente, ¿no? Jamás. Todo tiene que estar limpio. Las jeringas hoy en día son descartables, o sea, tan solo se usan una sola vez y se eliminan, se botan, ¿ya? El medicamento es lo mismo, ¿no? Yo no voy a colocar un medicamento, digamos, si me quedó, o le puse a un paciente y me quedó la mitad, esa mitad le voy a colocar al otro, no. Cada uno tiene su medicamento. Todos los restos de los medicamentos se eliminan, ¿ya? Hay que, como les digo, hay que tener todo listo o estéril, todo el equipo que vamos a usar para administrar nuestro tratamiento según nuestra vía, ¿no? Si es una vía endovenoso, ya tengo que tener listo todo mi equipo. Si es una vía intramuscular, también. Si es una vía rectal, también tendré que tener. Tengo que saber qué equipo tengo que usar en cada vía. No tenemos que devolver a los envases originales los medicamentos que sobran, ¿no es cierto? Usados ya, como les decía, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, me queda la mitad de la ampolla o del frasco, eso ya no lo tengo que usar en otro paciente, lo tengo que botar. Mantener siempre los medicamentos perfectamente tapados y en las condiciones necesarias para su adecuada concentración. Entonces, los medicamentos deben estar... vienen los medicamentos, las ampollas, ustedes ya conocen las ampollas, los medicamentos en frasquito tienen que estar tapados, los jarabes de igual manera, ¿no? No pueden estar los medicamentos expuestos, abiertos y expuestos al medio ambiente. Ya. Las precauciones que tenemos que tener
Evitar la administración cuyo color, olor o consistencia se haya alterado, ¿no? Digamos, si yo voy a preparar un medicamento o me dan una ampolla, ¿no? Me trae el paciente una ampolla y yo la veo que tiene en el fondo como un sarro, por ejemplo, ¿no? Un sarro, pues no se lo voy a colocar, ¿no? Porque o tiene un color diferente, por ejemplo, en vez de ser transparente, va a tener un color turbio. Entonces, no le voy a colocar eso al paciente, ¿no? Tengo que ver, revisar bien mi medicamento para colocarlo. Tenemos que también evitar administrar medicamentos juntos, ¿no? A menos que esté indicado así. Al principio, cuando uno recién está empezando, es preferible colocar uno por uno, ¿no? A veces cuando ya más adelante, ya van pasando los años, ya tienes experiencia y tú puedes, ya sabes más o menos qué medicamento puedes juntar y qué medicamento no puedes juntar. Entonces, hay medicamentos que cuando los juntamos se precipitan. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Si los medicamentos son transparentes, ¿no? Como el agua, transparentes, entonces cuando yo los junto se van a poner lechosos, se van a poner turbios. Entonces, si yo no conozco ese tipo de medicamentos, mejor lo preferible es pasar uno por uno, ¿no es cierto? Hasta que nosotros ya tengamos más experiencia y podamos saber qué medicamento se junta y qué medicamento no, ¿ya? Pero de primera vez, mejor es uno por uno, ¿ya? Conocer la dosis del medicamento que está administrando y su vía de administración, ¿no? Entonces, yo tengo que saber por dónde se coloca ese medicamento. Hay medicamentos que son exclusivamente intramusculares, que no pueden colocarse endovenosos, ¿no? Y al viceversa, ¿no? Hay medicamentos que son muy pocos, pero existen, ¿no? Pero existen. Entonces, a veces el médico te lo dice, ¿no? Y si no te lo dice, tú preguntas, ¿no? Si no estás seguro, mejor hay que preguntar. Doctor, ¿cómo me dijo? ¿Le pongo a la vena o a la nalga? ¿No? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces el médico te explica. El médico te va a explicar, entonces si es que por ejemplo, si es a la nalga o a la vena, ¿no? Entonces, doctor, ¿dónde me dijo? A la vena, no. Entonces, si tienes duda, mejor preguntar una o dos veces si es posible. Informar de inmediato a la enfermera o al médico de cualquier error en la medicación. Si por A o B yo me equivoqué, digamos, ¿no? Me equivoqué y le puse otro medicamento al paciente que no era, ¿no? De repente a veces le coloco y recién voy a ver mi Cardex, ¿no? La hoja de tratamiento y le dices, no es, ¿no? Ah, pucha, no era para este paciente, sino era para el otro. Un ratito, por favor. ¿No? Un ratito, por favor, disculpe. Ya, chicos. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas, errores, yo coloco un medicamento a otro paciente que no le correspondía, lo lógico es que inmediatamente yo tengo que comunicar a la enfermera o al médico, ¿no? Para que sepan el médico. Ay, por favor, chicos, apaguen sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, para que sepan, para que sepamos para que el médico sepa, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que avisar al médico o a la enfermera lo que he hecho, ¿no? Entonces no tengamos vergüenza, no tengamos culpa, no sentamos ese sentimiento de culpa, y si callamos es peor, ¿no? Entonces hay que avisar al médico, doctor, ¿sabe qué? Por error le he puesto el medicamento al otro paciente en vez de al que está indicado. Entonces el médico ya va a saber, ¿no? Entonces
entonces no le va a producir nada, o sí le va a producir, o colócale tal otra cosa para que no suceda. Entonces hay que colocarlo, hay que siempre avisarlo. Para eso tenemos que nosotros estar en nuestros 5 sentidos cuando administramos los tratamientos, por favor, ¿ya? Evitar administrar y anotar medicinas que usted no ha preparado, ¿ya? Por ejemplo, si los medicamentos los prepara otra persona, otra enfermera, otro técnico de enfermería, los prepara y te dice, ¿sabes qué? Ya está ahí preparado el medicamento para el señor, para la cama 5. Entonces, si tú vas y vas a colocarle al paciente 5. No hagamos eso, chicos, ya no hagamos eso. Nosotros tenemos que preparar nuestro medicamento y nosotros tenemos que administrarlo. No hagamos, digamos, que otros nos preparen y que nosotros nos coloquemos. A veces nosotros ni vemos, por ejemplo, a veces qué preparó, si lo hizo bien, si lo hizo mal, si lo hizo como debe ser. Notificar a la enfermera jefe o al médico si la medicación es rechazada o no puede administrarse. Si a veces el paciente no quiere tomar el medicamento, la pastilla, o a veces hay pacientes que no quieren que les pongas la inyección a la vena, a veces por religión, por miedo, o simplemente porque no desean, pues simplemente se comunica al médico y a la enfermera, el paciente no desea. Punto, nada más, ¿no? Hay que medir la cantidad exacta del medicamento prescrito, ¿no? Entonces, si el médico te indica, digamos, 5 centímetros del jarabe, entonces tú tienes que medir vienen los jarabes, por lo general vienen en unas copitas de plástico que ya están ahí rotuladas los milímetros, ¿no? Entonces, tú tienes que simplemente llenar el medicamento de acuerdo a lo que te está indicando el paciente. Tenemos que evitar hablar con alguien en tanto cuando estamos preparando un medicamento, ¿no? Entonces, a veces estamos preparando el medicamento, midiendo con la jeringa, ¿no? Y a veces estamos con la compañera al lado, ¿no? Estamos conversando, oye, amiga, te cuento que lo he visto al fulano, al mengano, que está con la tal, que está con la chica, que se salió. Más estás pensando en lo que estás conversando con la compañera que en lo que estás haciendo, ¿no? Que al final no sabes, ay, creo que le he puesto todo, le he puesto cuánto, le he llenado más, menos, entonces a veces sucede eso, ¿ya? Entonces hay que estar, por eso les digo, en sus 5 sentidos cuando uno prepara los medicamentos. Hay que limpiar la boca del frasco después de cada uso y antes de colocarlo en su sitio, ¿no? Entonces la boca del frasco es la parte de acá arriba, y tenemos que limpiarla con un algodoncito con alcohol, ¿no? Siempre hay que limpiarlo antes de, digamos, de introducir la jeringa ahí. En cuanto a los medicamentos en gotas, también hay que medir las gotas exactas que el médico te está indicando. Tenemos que leer la etiqueta del medicamento 3 veces antes de sacarlo del botiquín, antes de servirlo o prepararlo, y antes de volverlo a colocar el frasco en su sitio, ¿no? Entonces, si yo lo leo 3 veces el medicamento, cuando estoy preparando lo leo, entonces va a ser seguro del medicamento que estoy colocando, ¿no? A veces los medicamentos, ustedes han visto, chicos, que son muy parecidas sus nombres, ¿no? Uno es amoxicilina, el otro es ampicilina, el otro es dicloxacilina, el otro es oxacilina, todos son muy parecidos, ¿no? Entonces, si uno ve rápido, a veces uno por la apuranza saca y prepara, entonces de repente puedes cometer un error, ¿no? Entonces es bueno leer. Cuando yo estoy sacando el medicamento, lo leo. Cuando estoy preparando, lo leo. Si es posible, antes de colocarlo, también lo tengo que volver a leer, ¿no? Evitar administrar medicamento que se encuentre en un frasco o en una caja que esté toda rota, ¿no? Si de repente me traen algún medicamento en un frasco que esté todo pegajoso, o de repente en una caja toda manchada, toda rota, entonces ese medicamento pues para mí no me garantiza nada, ¿no? Entonces no lo coloco, ¿no? El equipo, como les decía, el equipo debe ser de acuerdo a la vía de administración que vamos a colocar. Entonces no va a ser lo mismo, digamos, si voy a colocar una inyección endovenosa,
No va a ser lo mismo que el equipo que yo voy a llevar, digamos, si yo voy a colocar por vía rectal, ¿no? No va a ser lo mismo, el equipo no va a ser igual, ¿no? Entonces tenemos que saber el equipo que vamos a usar para cada tipo de vía. Tenemos que confrontar la orden médica momentos antes de la hora fijada para la administración del medicamento, ¿no? Hay que leer bien la orden, qué medicamento es, qué dosis, qué vía, todo tenemos que saber bien, ¿ya? Después tenemos que sacar la tarjeta o el Cardex, la hoja del Cardex del medicamento y colocarlo en una bandeja para ir dando al paciente. Como les decía, tenemos que leer bien el rótulo del frasco del medicamento. Hay que llevar el medicamento, todo nuestro equipo, a la cama del paciente. Tenemos que saludarlo y llamarlo por su nombre completo, ¿no? Y confrontarlo con nuestra tarjeta o nuestro Cardex, donde están las indicaciones, y administrarle el medicamento según la vía que nos indiquen y dejar cómodo al paciente, ¿no? No le vamos a colocar el medicamento y nos vamos a ir al toque, no. Entonces tenemos que colocarle el medicamento, tenemos que estar conversando con él unos minutos y dejarlo tranquilo, ¿no? Entonces de repente a veces hay pacientes que le colocas un medicamento, le puede chocar, le puede, ¿no? Le puede producir una alergia, algo. Entonces es mejor estar unos minutos con él y cerciorarte que esté bien, señor, ¿cómo está? ¿No? Y voltéese, séntese, ¿no? Y lo dejas, le acomodas su cama y lo dejas tranquilo al paciente, ¿no? Cuando uno administra un medicamento tenemos que anotarlo. También cuando nosotros colocamos un medicamento tenemos que anotar en nuestra historia clínica la fecha, la hora, el nombre del medicamento, la dosis que se ordenó, la vía de administración y nuestra firma, ¿no? El nombre de la enfermera que lo colocó. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Chicos, Mary, Nayeli, Alonso. Por mi parte ninguna, no sé si los demás. No, Miss. Todo conforme. No, Ya. Miss, todo conforme. Ya, entonces ahora vamos a pasar a hacer los 5 correctos. ¿Ya? Esos no se olviden nunca, por favor, los 5 correctos. Esto es base para hasta médicos, enfermeras, todos tenemos que conocer esto, ¿ya? Los 5 correctos, ¿cuáles son los 5 correctos? Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía de administración correcta, ¿ya? La medicación correcta, ¿no es cierto? Tenemos que, ya hemos dicho, rectificar el nombre del medicamento. Antes de colocar el medicamento tenemos que rectificarlo 1, 2, 3 veces, ¿no es cierto? Rectificar la fecha de caducidad. Tenemos que ver la fecha de vencimiento del medicamento antes de prepararlo. Tenemos que saber qué acción va a producir, ¿no? Cuál es el efecto que va a producir ese medicamento, para qué estoy colocando ese medicamento, ¿ya? Y rectificar su nombre genérico también, ¿no? A veces el medicamento nos indica, el médico nos va a indicar en forma, digamos, en nombre genérico y el paciente me va a traer me va a traer el medicamento de la calle, ¿no? De una farmacia y va a venir con otro nombre, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que saber, ¿no? Si no, yo agarraría y si leo otro nombre en la caja y no es el que el doctor escribió en la receta, pues yo qué le voy a decir, no es el medicamento, no le voy a colocar, no es así. Entonces, por eso, a veces el médico te pone en la receta el nombre genérico, pero el paciente compra de la farmacia de la calle y te va a traer con otro nombre. El paciente no va a saber, el paciente no sabe qué es el nombre genérico, que no sabe qué es el nombre comercial, no sabe qué es el nombre químico, él no entiende de esas cosas, pero nosotros sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber, ¿no? Entonces esa es la medicación correcta, ¿ya? Tal es así que también tenemos que saber la acción de ese medicamento, ¿no? Entonces digamos, por ejemplo,
la furosemida, ¿no? La furosemida es un diurético, ¿no? Entonces le vamos a colocar, digamos, ¿qué va a provocar? Cuando los pacientes están con presión alta, entonces nosotros colocamos la furosemida. ¿Por qué? Porque la furosemida va a provocar que la paciente tenga ganas de miccionar, más de lo normal, ¿no? Entonces, cuando la paciente elimina, digamos, volumen, elimina orina, la presión va a ir bajando, baja la presión, ¿no? Entonces se le va a decir al paciente, ¿no? Entonces hay que, señora, caballero, señor, este medicamento le va a provocar que tenga ganas de miccionar. Entonces me avisa, ¿no? Me avisa cuando tenga ganas para llevarlo al baño. Entonces el paciente, entonces ya nosotros ya sabemos de que es normal eso, ¿no? El dimigrinato, ¿no? A veces el dimigrinato, cuando los pacientes están con vómitos, por ejemplo, entonces te indican, ¿no? Un dimigrinato, pero ese dimigrinato, ¿qué otra cosa más va a producir? ¿No? Si bien es cierto, ya no te da ganas de vomitar, pero ¿qué te produce? Te produce como que una somnolencia, un cansancio, ¿no? Entonces, a veces el paciente te refiere, no, señorita, es así, me siento que los ojos se me cierran, se me caen los ojos. Entonces el paciente se asusta. Pero si tú le dices desde un comienzo, sabe que este medicamento le va a controlar los vómitos, pero se va a sentir así media cansada, media como que quisiera dormir. Entonces ya la paciente ya está advertida, ya sabe y no va a tener miedo, ¿no? Sí, señorita, sí estoy sintiendo lo que usted me dice, ¿no? Entonces más tranquilo, ¿no? La dosis correcta. La enfermera o el enfermero que va a administrar el medicamento debe verificar simultáneamente con otra que le acompañe. Si yo no tengo duda de la cantidad del medicamento, de la dosis que hay que administrar, ¿no? Como les digo, hay que preguntar a otra persona. Preguntemos a mi colega, a mi compañera, a la otra enfermera, al médico, ¿no? Preguntemos si yo tengo duda realmente de la cantidad de medicamento que voy a administrar. La vía correcta. Verificar el método de administración, ¿no? Por ejemplo, hay que ver si es vía endovenoso, vía intramuscular o vía oral, ¿no? Jamás vamos a confundir las vías de administración, jamás, ¿no? Digamos, imposible que yo le coloque un medicamento que es por vía endovenosa, lo voy a colocar por vía oral, o viceversa, ¿no? Entonces, eso sería atroz. Entonces, hay que verificar, por favor, la vía correcta, ¿no? La hora correcta también. Hay que tomar en cuenta la hora de la dosis inicial, única, de sostén máxima o mínima. Entonces, los medicamentos a veces que nos indican cada 12 horas, cada 6, cada 8, ¿no? Mañana y tarde, porque su efecto lo permite, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, que tan solo tienen 4 horas de efecto. Entonces, yo tengo que colocar a las siguientes 4 horas otra vez el medicamento para que el efecto se mantenga, ¿no? Se mantenga el mismo nivel. ¿Qué pasa si yo, digamos, el medicamento tengo que administrarlo durante las próximas 4 horas y yo le pongo de acá 6 horas? Entonces, cuando ya el medicamento, su efecto está manteniéndose, hasta las 4 horas que ya debo administrar la otra dosis para que siga manteniéndose y no lo coloco, simplemente el efecto, ¿qué va a pasar? Empieza a caer, ¿no? Empieza a caer. 2 horas. Entonces, a las 6 horas recién le coloco, entonces otra vez empieza el efecto. Entonces, ahí el paciente de repente va a estar con dolor, 4 horas va a estar sin dolor y después le va a regresar el dolor otra vez, ¿no? Entonces, de ahí es donde tenemos la importancia que hay que tener en cuenta la hora de la medicación, del tratamiento, ¿no? Tratar de ser lo más exacto posible, ¿ya? Verificar el nombre del paciente, en el paciente correcto, ¿no? Tenemos que verificar el nombre del paciente, su número de registro, el número de cama, ¿no? Comprobarlo con el número de la carpeta, ¿no? A veces hay pacientes que se llaman igual. Da la coincidencia que a veces en el mismo ambiente, en el mismo cuarto, hay personas que se llaman igual, se apellidan lo mismo. A veces de repente nada más le cambia el segundo nombre, ¿no? Si este es Juan José, el otro puede ser Juan Pablo, ¿no?
pero tienen el mismo nombre, el mismo apellido, ¿no? Entonces hay que verificar eso bien, ¿ya? Además de tener en cuenta los 5 correctos, como les decía, tenemos que registrar todos los medicamentos recibidos, ¿no? Tenemos que en la historia clínica se tiene que registrar todo lo que hemos administrado al paciente. Tenemos que informar y educar al paciente sobre los medicamentos que esté recibiendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo que hay que decirle al paciente qué medicamento le estamos colocando, qué le va a provocar ese medicamento, para qué es, ¿no? Entonces, de repente, si el paciente viene con cólico, entonces le decimos, este paciente le va a ayudar a pasar el dolor, no se preocupe, esté tranquilo, relájese, ¿no? Entonces, todo eso va a ayudar a que el paciente, se sienta mejor y efectivamente le va a hacer le va a pasar el dolor más rápido, ¿ya? Y si hay algún medicamento que produce otro efecto, también tenemos que decirle al paciente para que no se asuste, ¿no? Para que no se asuste. Señorita, estoy viendo que mi vista se está poniendo borrosa, por ejemplo, ¿no? La iosina, que es un medicamento que se administra para cuando hay cólicos, ¿no? Abdominales, por ejemplo. Si tú lo colocas muy rápido, la iosina produce visión borrosa, ¿no? Entonces el paciente se asusta. Entonces por eso que la iosina se tiene que colocar diluida, digamos, y no en un tiempo más o menos de 10 minutos, ¿no? No directa a la sangre, ¿no? Entonces, eso hay que saber. Entonces, hay que decirle al paciente, ¿no? De repente, puede ser que siente usted eso, no se asuste, no pasa nada, es efecto de la inyección, pero después va a estar usted bien. Efectivamente, sí, señorita, tiene usted razón. Por un ratito se me ha borrado la vista, pero ya estoy bien ahora. Entonces, nosotros tenemos que saber eso para educar al paciente. Comprobar y verificar que el paciente no toma ningún medicamento ajeno al prescrito, ¿no? Investigar si el paciente padece alergias y descartar interacciones farmacológicas. Entonces, nosotros tenemos que saber si el paciente es alérgico, ¿no? Eso ya está en la historia clínica. Si el paciente es alérgico a algún medicamento, tenemos que colocarlo en la parte de adelante de la carpeta con letras grandes y rojas, ¿no? Para que todos nos demos cuenta y no colocar algún medicamento que le vayamos a provocar algún problema. Antes de preparar y administrar un medicamento, se debe realizar el lavado de manos, como ya sabemos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Ya, listo. Acá le estamos viendo, por ejemplo, los horarios de administración, ¿no? En un hospital, ¿no? Cada 24 horas es una sola vez al día, nada más. Cada 12 horas son 2 veces al día. Cada 8 son 3 veces. Cada 6, 4 veces. Así sustantivamente más adelante, ¿ya? Estos son los horarios que se va a manejar. También, aparte de los 5 correctos, tenemos que manejar los 4 yos, los 4 correctos, o los 4 yos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo, ¿no? Como les decía más adelante, nunca coloquemos un medicamento que no ha sido preparado por nosotros, ¿no? De repente mi amiguita me lo dejó, ahí te dejo, ya está listo, preparadito para que le pongas al paciente, ¿no? Preferible no lo hagamos. Preferible nosotros mismos lo preparamos y yo mismo lo administro, yo mismo lo coloco, ¿ya? Yo lo registro en la historia clínica, la hora, la fecha, ya hemos dicho, la dosis, la vía, y yo respondo, yo firmo ahí abajo, enfermera, Marielena Ortiz, ya está, puntos, ¿no? Esos son los 4 yos. No se olviden, no se confundan los 5 correctos y los 4 yos. A ver.
Vamos a seguir con las reglas básicas en la administración de medicamentos. Ya hemos visto revisar la fecha de vencimiento, preparar el medicamento en el momento que se va a utilizar, ¿no? No lo vamos, digamos, si yo voy a colocar el medicamento a las 12 del día, no lo voy a colocar, no lo voy a preparar a las 10 de la mañana, ¿no? No. Tenemos que prepararlo justo antes de colocarlo. Digamos, si me toca a las 12, lo prepararé pues de 10 para las 12, ¿no? Cosa que hasta que lo prepare tranquilamente y lo administre, ya serán las 12 del día, ¿no? A veces porque cuando ¿por qué les digo esto? Porque a veces el medicamento ya preparado, a veces hay unos medicamentos que vienen para preparar en polvo, ¿no es cierto? Donde nosotros lo preparamos con agua destilada, por ejemplo, y una vez que ya están preparados, si están al ambiente, son muy volátiles, ¿no? Su efecto, digamos, el medicamento se empieza a evaporar, ¿no? Que al principio pues ya no va a hacer nada prácticamente, ¿no? Si después de 2 horas yo lo voy a colocar, ya no tiene el mismo efecto que al comienzo, ¿no? Administrar el medicamento en el horario indicado, conocer la dosis de los fármacos que se usa en pediatría, ¿no? En pediatría, pues no va a ser la misma dosis que en un adulto. Entonces, hay que saber, ¿no? Por lo general, siempre las dosis de pediatría son, pues, según su peso del niño, que ya el médico nos lo indica, ¿no? Entonces, digamos, de la ampolla que viene 1 gramo, le pones 250 gramos. ¿Por qué? Porque eso le corresponde según el peso del niño, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que saber eso. Y aclarar, dice, con el médico si es que tenemos alguna duda, ¿no? Conocer el efecto terapéutico deseado. Entonces, yo tengo que saber qué efecto le va a provocar ese medicamento que estoy colocando, ¿no? A veces el paciente te pregunta, señorita, ¿y ese medicamento que me está colocando, para qué es? ¿No? Entonces, imagínense, chicos, si ustedes no saben, ¿qué va a pensar ese paciente? ¿No? Entonces, ¿para qué es? ¿Qué tiene usted? Pues, el dolor de estómago. Entonces es para el dolor de estómago. No podemos pasar eso, imposible, ¿no? Entonces, de frente yo tengo que decirle, sí, sabe, este medicamento es para el dolor de estómago, para la gastritis. Ya, entonces, sí, entonces es para lo que yo tengo, ¿no? Entonces, nunca ustedes siempre pregunten para qué es, ¿no? Si no saben, pregunten. Y tenemos que conocer las posibles reacciones adversas de los medicamentos, ¿no? Por eso les digo qué medicamentos, qué efectos colaterales o qué reacciones pueden provocar los medicamentos. Aplicar los medicamentos inyectados en diferentes sitios según orden médica, ¿no? De repente si el paciente viene y tiene indicado, digamos, 3 inyecciones intramusculares, no le voy a colocar las 3 inyecciones en un solo sitio, ¿no? En una sola nalga, digamos, ¿no es cierto? Entonces, de repente le tengo que variar, ¿no? Una acá, la otra en el otro lado, de repente más tarde, si en 1 hora le puedo colocar la otra. No le voy a colocar toditos juntos, ¿no? En caso que sean, por ejemplo, líquidos, medicamentos líquidos, o los jarabes, por ejemplo, hay que agitarlos, ¿no? Hay que agitarlos antes de administrar, porque a veces se asienta, digamos, se precipita, ¿no? Por ejemplo, los jarabes de los niños se precipitan, ¿no? Entonces, y en la parte de abajo se encuentra el medicamento en sí, su principio activo, y entonces en la parte de arriba no está. Entonces hay que agitarlo siempre antes de administrarlo. Si un paciente nos rechaza el medicamento, no desea que le coloquemos el medicamento, entonces hay que preguntarle por qué motivo no quiere, y tenemos que insistirle, ¿no? De alguna manera explicarle por qué es el indicado, qué es lo que le va a favorecer, ¿no? Y eso tenemos que anotarlo también en la historia clínica. Todo lo que hacemos con los pacientes tiene que ir escrito en la historia clínica. Nunca vamos a administrar ni reportar a medicamentos que usted no haya preparado, ¿no? Otra vez lo mismo. No vamos a
digamos, si mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, ya estoy sobre la hora, me están esperando, ¿sabes qué? Le he puesto al paciente de la cama 2, le he puesto una ceftriaxona, pónmelo en la historia clínica, ¿no? Tampoco hagamos eso. Así no es, ¿no? Entonces yo no voy a reportar, yo no voy a escribir en la historia clínica lo que yo no he hecho, ¿no? Si mi amiga lo hizo, mi compañera, entonces ella tiene que escribirlo. Yo no voy a escribirlo por ella, ¿ya? Tampoco vamos a anotar en la historia clínica un medicamento que no ha sido administrado, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, nos adelantamos por querer avanzar las cosas para que tengamos más tiempo. A veces hacemos, ¿no? Por ejemplo, ya a las 12 le toca, digamos, su inyección de ranitidina. Yo a las 10 ya estoy escribiendo ya. A las 10, paciente, tranquilo, en su cama. A las 12 se le administra ranitidina, endovenoso y todo eso. Pero recién son las 10 de la mañana, ¿no? Por AOV le pasa algo al paciente y a las 12 de pronto le da algo, le da un infarto y el paciente fallece, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La historia clínica no puede estar borroneada, no puede estar tachada, no puede estar corregida, nada, ¿no? Lo menos posible de tachones y correcciones la historia clínica. Entonces yo tendría que borrar todo lo que he escrito porque no son las 12, pues, porque no le voy a colocar, el paciente ya no está. Entonces, esas, ¿no? Nunca nos tenemos que adelantar a los tratamientos que vamos a administrar, ¿no? Nunca debemos de registrar algo en la historia que todavía no lo hemos hecho, ¿no? Y hay ¿alguna pregunta, chicos? Ya, falta poquito. ¿Alguna pregunta? No, Por mi Miss. parte, claro. Miss, ¿por qué algunas ampollas que, por ejemplo, la ceftriaxona o las penicilinas, cuando están como que al momento de colocarlas, como que se tapan, así que ya no quiere pasar el líquido? Ajá, porque son muy lechosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la megacilina, la penicilina procaínica, si tú te das cuenta, vienen en un frasquito de vidrio, un polvito blanco, ¿no es cierto? Un polvito blanco que tenemos que diluirlo con una ampolla de agua destilada, ¿no es cierto? Entonces, a veces ese preparado es muy espeso, ¿no? Es muy espeso y si tú no lo colocas rápido el medicamento, se tapa la aguja, ¿no? A veces ya a veces uno se demora, por ejemplo, es preferible, o de repente lo diluimos con muy poco líquido, ¿no? Entonces, con muy poco líquido, de tal manera que va a ser muy espesa, digamos, esa preparación que va a tapar la aguja, ¿no? Y cuando te van a colocar la inyección, pues no va a entrar, ¿no? No entra, se tapó. Entonces, a veces hay que conocer, ¿no? Por ejemplo, esas inyecciones que vienen, las penicilinas, por ejemplo, son lechosas, ¿no? Vienen con un polvito que se vuelve como una leche y hay que tratar de disolverlo con la cantidad necesaria realmente de agua destilada. Por ejemplo, la ceftriaxona también viene en polvo, pero cuando tú lo diluyes, se vuelve transparente, no se vuelve lechoso. Entonces hay que saber, por ejemplo, por eso les digo, ya poco a poco con la práctica, el día a día del trabajo, ustedes ya van a ir conociendo los medicamentos, ¿no? Uno ya sabe cuál se tapa, cuál no se tapa, cuál se diluye, cuál duele, cuál no duele, toda esa cosa ustedes ya tienen que saber, ¿ya? Las penicilinas, como tú sabes, como tú me has dicho, son lechosas. Esas, por ejemplo, hay que tratar de diluirlo en 5 centímetros de agua destilada, de preferencia, para evitar eso, ¿no? Que a veces cuando tú le vas a colocar al paciente, ya no entra la inyección, ya no entra, ¿no? Porque se tapó. Entonces tienes que volver a sacar la aguja, cambiarle de aguja y colocarla en el otro sitio,
¿no? Entonces son doble hincada prácticamente, ¿ya? Pero eso es por la presentación del medicamento. Entonces, Y también tiene algo que ver la agitación ¿la qué? del frasquito, la agitación, cuánto se tiene que mover para que se Claro, mezcle. claro, eso también, ¿no? Se supone que nosotros tenemos, una vez que se echa al frasco el agua destilada, tenemos que agitarlo, ¿no? Para que toda esa dilución sea compleja, sea homogénea, ¿no? Y no quede gránulos, digamos, ¿no? Como granulitos, digamos, como bolitas, ¿no? Entonces, para que se diluya bien el medicamento, tenemos que agitarlo bastante. Y también mucho depende a veces del paciente, ¿no? Hay pacientes que son muy nerviosos, ¿no? Y se ponen duros, ¿no? Duros. Entonces, a veces pues, hay que hablarle al paciente que se ponga relajado, que no se ponga duro, que respire como cansado. Entonces, eso va a ayudar también a que el músculo, ¿no? En vez que se ponga duro, ya se relaje y sea más tranquilo. Entonces, el medicamento también va a entrar suavecito, ¿no? Entonces también depende de eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Disculpe, Dime. ¿cómo sé cuando el paciente está rechazando el medicamento? ¿Cómo, o sea, en qué sentido que no rechazando? ¿Que no quiere colocarse? O sea, cuando, digamos, yo le pongo el medicamento y no es, ¿no? Para él, y ¿cómo sé que lo está rechazando? Su cuerpo. Ya. Por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a algún medicamento, ¿ya? Por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿no? Hay pacientes que son alérgicos a los corticoides, a los analgésicos, a algunos analgésicos, ¿no? Porque no todos no todos los medicamentos tienen la misma composición. Entonces, hay pacientes que tienen alergia a alguno de la composición de los medicamentos. Por lo general, ¿qué es lo que se ve en los hospitales, en los centros de salud? A los pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿no? Que le colocas una penicilina procaínica, una megacilina, por ejemplo, intramuscular, y el paciente va a empezar él mismo dice, ¿no? Siento que me voy a marear, siento que me caigo, ¿qué me está pasando? ¿No? Dice, ¿no? Me estoy mareando. Entonces se pone pálido. Tú lo ves, se pone pálido, la piel fría, ¿no? Entonces, y el paciente se desmaya, se desvanece, no te responde ya, ¿no? Tú le preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué siente? Y el paciente se va a desmayar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, no? A veces ha hecho una reacción alérgica. Entonces, por eso es que siempre al paciente se le pregunta, ¿no? ¿Es alérgico a algún medicamento? Entonces, no, sí, no, a veces te dice, sí, hace tiempo me pusieron un medicamento, tal medicamento, y sentí así como que me estaba mareando. Entonces, de preferencia, ya no le coloques ese medicamento, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera puede manifestar el paciente su alergia, ¿no? De repente empieza a enroncharse el paciente, ¿no? Empieza a enroncharse todo su cuerpo, empieza a sentir ese sarpullido, ese plurito que se empieza a rascar por todo el cuerpo y empieza a salirle sus ronchas, sus panes en todo su cuerpo. Entonces, eso también es una reacción alérgica a algún medicamento, ¿ya? Entonces, siempre cuando nosotros tengamos algún paciente, siempre se le pregunta, ¿es usted alérgico a algún medicamento? No sé. Licenciada, ¿y qué sucedería en el caso de que el paciente no sepa a qué medicamento es alérgico? Ya, a eso iba, justamente, ¿no? Por ejemplo, a veces hay pacientes que van y le preguntamos, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Y el paciente te dice, no sé, no creo, no, nunca me ha pasado nada, ¿no? Entonces no sabe, no te da ningún dato exacto. Entonces, ¿qué es lo que mejor haces tú? Entonces, para evitarte problemas, simplemente ya le voy a colocar el medicamento y le colocas muy suavecito, ¿no? Muy lento, lentito. Digamos, si es a la avena,
le colocas muy lento y estás pendiente del paciente, ¿no? ¿Siente usted algo? Si empieza a sentir usted algo, algún malestar, me avisa, ¿no? Tienes que decirle al paciente, no lo vas a dejar al paciente ahí y te vas a ir, no. Tienes que estar pendiente del paciente y mirándolo, ¿no? ¿Está usted bien, señor, digamos, Juan? ¿Está bien? Sí, señorita, estoy bien. Señor Juan, de repente a poco rato, ¿siente algo? Me está doliendo la cabeza fuerte y a veces y creo que voy a vomitar, ¿no? Entonces ahí, cuando ya el paciente te refiere a algo, entonces mejor lo cortas, ¿no? Lo cortas el tratamiento y ya no pasa. Entonces lo ves, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, lo llamas al doctor, de repente le toman la presión, de repente la presión se le está bajando. Entonces, según lo que el doctor te evalúe, entonces el doctor, ¿no?, puede indicar, no, ya no le sigas colocando ese medicamento. Suspéndele el medicamento, le vamos a pasar otro, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, cuando no sabemos a ciencia cierta de que el paciente puede ser alérgico, es preferible que le coloques muy lento, muy lentito y siempre vigilándolo, ¿no? Hablándole más que todo, ¿no? Hablándole. Señor Juancito, ¿está bien? ¿Está sintiendo algo? No, señorita, estoy bien. Ah, ya. O te pones a conversar con él, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Dónde vive usted? ¿Qué hizo? ¿Qué sí? ¿Qué dónde trabaja? Así, mientras tú vas haciendo tus cosas, vas conversando con el paciente y ya. Y es la manera, el paciente ni cuenta se va a dar de que lo estás supervisando y tú también estás tranquilo porque tu paciente está despierto. En caso de las penicilinas, hay una prueba de si eres alérgico a la penicilina. Entonces, antes de colocarla la penicilina, se puede realizar una prueba, que es una prueba de tuberculina que se llama, que se coloca vía intradérmica, que también ya vamos a hacer eso, y esperas 10 minutos, 15 minutos, y vamos a ver si hay reacción, ¿no? Si no hay ninguna reacción, le puedes colocar el medicamento. Pero si hay alguna reacción, se pone roja esa parte, puede ser que el paciente sea alérgico y ya no le colocas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo conforme. Ya. No me quedó claro. Entonces, los factores que van a modificar los efectos de los medicamentos, como ya hemos visto en la farmacodinamia y en la farmacocinética, pues acá ¿qué factores va a modificar el efecto, ¿no? Que no se logre el efecto que nosotros queremos. Los errores en la administración de la dosis, ¿no es cierto? Por ejemplo, una dosis de... ¿Qué pasó? Ay, Dios. ¿Están ahí todos? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Qué pasó con mi pantalla? No sé si todos, pero estamos aquí. ¿Qué están viendo? Pantalla de... Del Zoom, creo que es. ¿Y por qué no hay el mío? Seguro que ¿Qué está buscando? Voy a estar atrás, debe estar en archivos. atrás del Zoom. ¿Estaba en Google? No, y no sé dónde estoy. ¿Por qué se ha desaparecido mi Salió la pantalla del Zoom. ¿Pero qué está buscando? Debe estar en diapositiva? Está en qué? Ponga en la rayita que está al lado derecho superior. Ay, Dios. Ahora. Ay, Dios, no sé qué estoy haciendo. Ponga la rayita que está al lado derecho. Minimice la pantalla, amigo. Ajá, ahí. Ay, Dios, gracias. Ya me asusté. Ya. Tranquila, Miss. Los factores que van a modificar me asusté. Los factores que van a modificar los efectos, como ya vamos a ver, por ejemplo, son los errores en la administración de la dosis. Se me fue por un ratito, pero ya lo arreglé. Los errores en la administración de la dosis, ¿no? Como les decía, si nosotros vamos a colocar una dosis menor que la que está indicada,
pues no vamos a tener el mismo efecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a ti te está doliendo la muela, ¿no? Y por A o B la enfermera no sabe, no conoce, no se da cuenta y te coloca, en vez de ponerte una ampolla completa, te va a colocar la mitad, pues no te va a pasar el dolor de la muela, ¿no? Imposible, ¿ya? Entonces, como también puede ser todo lo contrario, si te coloca más de la dosis indicada, también te va a producir una toxicidad, ¿no es cierto? Hemos visto que cuando se coloca más de la dosis, produce un efecto tóxico. Entonces hay que tener cuidado con la dosis, con la administración de la dosis exacta, ¿no? El incumplimiento en el horario, también, como les decía, ¿no? Si nosotros no vamos a cumplir el horario establecido, el efecto no va a ser continuo, ¿no? Digamos, si el efecto está cada 6 horas, pues tiene que ser cada 6 horas, 6, 6, 6, 6. Si yo le coloco primero a las 6, la siguiente dosis le coloco a las 8, entonces ya va a haber 2 horas de que ya no va a estar continuo el efecto, sino va a empezar a bajar, ¿no es cierto? Y para que otra vez recupere su mismo nivel, pues ya va a ser, no va a ser lo mismo, ¿no? Al final de cuentas el medicamento no va a cumplir su efecto deseado, ¿no? Y por eso es que a veces los pacientes dicen, ay, este medicamento no es bueno, no me hace nada, pero a veces el error lo tenemos nosotros mismos, nada más. La edad, los niños y los ancianos son más susceptibles a la acción de los medicamentos, ¿no? La dosis de un niño con un anciano y un adulto no va a ser lo mismo. Hay que tener cuidado también con eso. El peso y el grado de deshidratación, ¿no? Hay personas que son muy delgadas y también hay pacientes que son muy obesas. Entonces, la dosis no es igual para todos, ¿no? Entonces, a veces también se saca mediante el peso. A veces las personas que somos más gruesas, de repente tenemos que tomar no 500 miligramos, sino tenemos que tomar, digamos, 750 miligramos, ¿no? Una tableta y media por la contextura, ¿no? En cambio, las personas delgadas, pues tan solo toman 500 miligramos, una sola tableta. Las personas muy obesas pueden aumentar de repente un poquito más para lograr el efecto que se desea, ¿no? De igual manera el grado de deshidratación, ¿no? Los pacientes que están deshidratados pues no van a tener el mismo efecto de los medicamentos. En cuanto a la vía de administración, como ya les decía, la vía de administración endovenosa es la más rápida que las demás vías, ¿no es cierto? Si nosotros queremos un efecto más rápido, le colocamos, vemos que un paciente está grave, y queremos un efecto rápido, entonces le colocaremos a la vena el medicamento. Pero si es un paciente que está caminando, está hablando, está tranquilo, pues simplemente se le puede dar una vía oral, ¿no? Nada más. A veces en algunas enfermedades, dice, se afecta la acción de los medicamentos, como la insuficiencia renal o hepática, ¿no? Hemos visto que como el hígado y el riñón son los órganos, el hígado el que metaboliza los medicamentos y el riñón es el que elimina, cuando hay enfermedades en estos órganos también modifica la acción del medicamento, ¿no? La tolerancia también es otro. Hay medicamentos, por ejemplo, que ya el organismo se habitúa, se acostumbra, ¿no? A ese medicamento que ya no le hace nada, ¿no? Ya no se logra el efecto que queremos. La asociación de los medicamentos, que eso hemos dicho que se llama sinergismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se une dos medicamentos, a veces produce una interacción, ¿no? El sinergismo es cuando se potencia la acción, ¿no? Yo uno dos medicamentos para potenciar un efecto, para lograr un mayor efecto, ¿no? Y también puede ser el antisinergismo, que es el que va a reducir el efecto de la otra. Y el trastorno del equilibrio ácido-base, que es el equilibrio, digamos, interno de nuestro organismo, que puede activar o inactivar los medicamentos también, ¿no? Así tenemos también otros factores, como la temperatura, la luz, el aire, la humedad, que más que todo
Esto se tiene que tener en cuenta para la conservación de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos no pueden estar expuestos al sol, ¿no? No pueden estar en un ambiente húmedo ni al aire, entonces los medicamentos tienen que estar en un lugar fresco, ¿no? Ventilado. Y bueno, eso es todo, chicos. Uy, tengo unos videos que que por favor yo quiero que los revisen. Ya estamos sobre la hora, 11:15. Yo quisiera por favor que ustedes creo que ya estamos sobre la hora y ustedes ya los pueden revisar en su casa. ¿Ya? Ya están subidos en la plataforma. Son 2 videos en cuanto a la manera correcta como administrar un medicamento oral, y hay otro video sobre los errores que se pueden cometer en la administración de un medicamento endovenoso. Y el otro video, son 3 videos en total que les he subido. El otro videito es sobre los 5 correctos y los 4 yos. ¿Ya? Entonces yo quisiera que por favor ya ustedes los revisen en su casa, ¿ya? Y porque ahorita ya no vamos a tener mucho tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? No me estaba conforme. Ya, listo. Ya, en la tarea les voy a subir en la noche, o si no, mañana en la mañana, por favor. ¿Ya? Ya, Miss. Ya, y no se olviden, por favor, al próximo miércoles estudien. Hasta el día de hoy es el examen. ¿Ya? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy es lo que... Hasta el día de hoy, por favor, lean bien, sinteticen bien sus ideas, las ideas claras, concretas, los nombres, por favor, no se confundan la farmacocinética con la farmacodinamia. Cada uno tiene sus procesos, ¿ya? Entonces, no me confundan esas cosas, ¿ya? Está bien. Ya, chicos, cuídense mucho, chicos, que tengan un fin de semana muy bonito, cumplan con todos sus trabajos, estudien mucho. ¿Ya? Cuídense, chicos. Chao. Cuídense. Hasta luego, mi. Cuídense. Hasta luego, mis. Cuídense, chao, cuídense. Cuídense, mis. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, mis. Cuídense. Chao. Hasta mañana, mis.